Vamos a poner a consideración en general el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se seguirán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Empieza la votación electrónica. Definen en estos momentos cambios, pequeños cambios a la caja VIP de los legisladores. Suficiente mayoría para la aprobación. Favor hace constar el voto del diputado nacional José Rodríguez. Diputado nacional. ¿Quién es? Jatar y Santiago Benítez. Y César Cerini. Favor hacer constar los votos de los diputados nacionales Jatar, Fernández, Santiago Benítez, César Cerini. Suficiente quórum, suficiente mayoría para la aprobación en general del presente proyecto. A continuación, su estudio en particular. Lectura por secretaría. Aprobado en general el proyecto de ley de caja de jubilaciones de los legisladores. Estamos hablando de la caja VIP. Algunos cambios. Ahora inicia en particular. Lectura por secretaría. Artículo primero. A consideración. Aprobado. Artículo segundo. A consideración, diputado nacional Hugo Mesa tiene una sola palabra. Ahí le pido un poco de tolerancia porque vamos a entrar en el estudio en particular y seguramente ahí va a tener mucha luz, claridad, la apreciada colega quien me antecedió en el uso de palabra, y esta es la primera. En el artículo 2 se testaría completamente lo que se refiere a quien forma parte del fondo de jubilaciones y testando lo que se refiere a los funcionarios administrativos y o nombrados. Y quedaría de la siguiente manera. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación es un ente con personería jurídica y patrimonio propio. Tiene por objeto la administración de los recursos destinados a las jubilaciones y pensiones para los miembros con la finalidad de asegurar los beneficios de la seguridad social de sus afiliados. Se saca completamente, en el texto original estaba previsto los funcionarios administrativos y o nombrados. A consideración, presidente, esa propuesta de modificación. A consideración, diputada nacional Joana Ortega tiene uso de la palabra. Sí, de acuerdo, colega, con tu modificación, y agregamos ahí, afiliados los cuales aportarán voluntariamente a esta caja, para convertirla en una caja privada. Vamos adelante con la caja privada. No puede ser privado. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra. Presidente, me gustaría que se respete el texto en el cual hemos testado y le damos tranquilidad a los funcionarios. Va a llegar el artículo donde discutamos o no si hay una cuestión de obligación o de voluntariado en el aporte mensual de los afiliados. Sobre el punto, diputado Raúl Benítez tiene uso de la palabra. Presidente, yo puedo mascar chicle y cruzar la calle a la vez. O sea, yo por lo menos tengo esa capacidad. Podemos hacer dos cosas a la vez. Entonces podemos testar lo de los funcionarios y podemos poner que los afiliados que van a estar dentro de la caja parlamentaria tienen que ser afiliados voluntarios. Entiéndase, los que no queremos formar parte de esta caja, nos retiramos y le dejamos en paz a ustedes. Entonces, ¿podemos poner o no eso en el artículo? Es lo que yo le pregunto a los colegas. Por favor, si se oponen a eso, presidente, lo que están confirmando es que esta es una caja pública que se sostiene y se tiene que sostener con dinero público, no es privado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Yo estoy seguro que el diputado Hugo Mesa puede cruzar la calle, mascar chicle, hacer vuelta a carnero, vuelta a estrella mientras maneja un auto también, entre paréntesis, ¿verdad? Pero vamos a, si me permiten, creo que hay dos mociones concretas. Está la moción del diputado Hugo Mesa, la moción de la diputada Joana Ortega, que voy a poner a votación en este momento. Sí. Pidió primero la palabra el diputado Yamil Esgay. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Solamente para aclararle a la gente que está otra vez testando, criticando, queriendo. Este tema a esta gente no le gusta y rechazó. Y ahora están muy preocupados para artículo por artículo.
Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Están de acuerdo o no con esta caja que no supuestamente no es privada? Y ustedes sí que es lo que quieren reglamentar. Quiero que explíquenos por ello. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Alexandra Sena tiene uso de palabra. Presidente, sobre el punto, ¿verdad? Yo quiero dejar algo claro nomás. Todas las personas, todos los paraguayos, según la Constitución, tienen derecho a una igualdad. ¿Sí o no? Listo. Nosotros como personas que entramos como electos, querido colega, entramos como una especie de funcionarios públicos, si vos te das cuenta. Acá muchas cosas se llegaron a modificar también, ¿verdad? Para poder beneficiar a ciertos parlamentarios. Eso sabemos, señor presidente. Pero, ¿qué es lo que sucede en este frágil punto nomás? Yo quiero solicitar antes que nada que el colega Hugo Mesa, disculpe que lo mencione, o alguien del secretario, si puede ser el secretario Julio, por favor, alguien nos pueda leer cómo quedaría ese artículo finalmente, porque yo sé que en el artículo 6 podemos solicitar el cambio, ¿verdad? Es bueno así, correcto. Nosotros somos servidores públicos, todos tienen derecho a una jubilación, está bien. Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque mucha gente del sector público está acá afuera también batallando por su jubilación, ¿verdad? Ahora, si vamos a hablar, como dice la querida colega acá, Joan Arteaga, disculpe que la mencione, tenemos que ser claros si va a ser o no privado, colegas. No es que estamos en contra, pero todos tienen derecho a tener, o sea, tenemos la facultad de poder optar si queremos o no estar independientemente de lo que ustedes puedan proponer. Y para eso tenemos que dejar las reglas claras. Y tenemos que constituirnos la Constitución Nacional, valga la redundancia, señor presidente, y tenemos que tratar de equiparar de alguna manera esto. Nada más que decir, y si pueden, por favor, leer cómo quedaría antes de votar, por favor, presidente. Diputado nacional Jatar Fernández, pues diputado nacional Hugo Mesa. No, presidente, muchas gracias. Quería decirme, presidente, ¿verdad? Que finalmente tenemos razón. La zurda está queriendo dinamitar todo lo que hay. La única caja fiscal que funciona es esta caja. Y quieren reventar también. O sea, la caja que no tiene déficit, vamos a romper también. O sea que yo nomás quiero hacer este análisis para que nosotros nos demos cuenta en qué forma de señor presidente, a mí no me gusta, señor presidente, que me patoteen de esta forma, señor presidente, Diputado, por favor. Si por favor puede referirse a la presidencia cuando hace su alocución. Sí, señor presidente, pero me asusta la forma en que me agreden, presidente. Me asusta la forma en que me agreden cinco personas y yo tengo que salir al pasillo después con ellos. Diputado, me asusta esa gente, presidente. Sí, diputado, si por favor puede referirse a la presidencia, estimados colegas, si podemos escucharlo, dado que está haciendo uso de la palabra. Yo hablo nomás de que están queriendo dinamitar la única caja que funciona. ¿Por qué? Porque en el relato no les sirve que la caja funcione. En el relato a ellos no les sirve que Santi hizo bien las cosas. No les sirve que Aliana va a continuar con el tren de cercanía. No les sirve que el Metrobús se mató por una cuestión política y que iba a ser grande para el Paraguay. Entonces, presidente, quería dejar nomás claro que estamos hasta el último minuto dándonos cuenta que esta gente lo único que quiere es dinamitar nuestro país para volvernos un país mediocre como le pasó a Venezuela, a Cuba o otros países socialistas, en vez de laburar y de tener una fuerza espiritual, nosotros como paraguayos, de ser laburadores. Hay que laburar para conseguir las cosas. A mí nadie puta me dio una casa, presidente. A mí nadie me dio una casa, me dijo, Jatar, acá te vamos a hacer una construcción. Y no, yo me fui a Europa, me quedé sin club, no tenía dónde comer. Diputado nacional Santiago Benítez tiene una sola palabra. Sí, presidente, solo para aportar la idea para que podamos entender mejor. Es privado en el sentido de que se queda sin aporte estatal. En ese sentido es privado. Y como dijo el diputado Hugo Mesa, disculpe que lo mencione, vamos a discutir la obligatoriedad o si va a ser opcional. Eso se va a debatir más adelante. Pero que quede claro que es privado. ¿Por qué? Porque es sin aporte estatal. El Estado ya deja de aportar. En ese sentido es privado.
pero la obligatoriedad es otra cosa que debemos discutir. Ya asumimos los riesgos nosotros, los legisladores. Si quiebra o no, ya ese problema nuestro, ya no del Estado, ya no del pueblo paraguayo, sino de cada uno de los legisladores. Y para que eso no ocurra, para que no ocurra la quiebra, debemos trabajar nosotros, decidir nosotros qué decisiones tomar, qué medidas tomar, qué inversiones hacer. Lo mejor para que todos, los anteriores, los actuales y los futuros, podamos gozar de ese privilegio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega tiene uso la palabra. Una alusión, presidente, porque hay alguien que nos anima a decir que cuando dice la zurda se refiere a mí. Aunque yo no me declaro zurda, yo me declaro socialdemócrata, pero bueno, cada uno con sus percepciones del mundo. Ahora voy a hablar yo, Jatar Fernández, y me vas a dejar hablar. Si por me vas a favor, respetar, si aunque no por tengas la favor, costumbre de si respetar. por favor podemos respetar al orador que está haciendo Yo uso de la estoy en uso de la palabra. palabra. Y diputada, si puede referirse por favor a la Bien, presidencia. presidente, cuando el estimado diputado todavía estaba gritando al hinchado de Olimpia, yo ya estaba diciendo que Hugo Chávez es un dictador, así que a mí que no me venga con patrañas, y puede buscar en mi Twitter si quiere. Cuando ni se imaginaba estar sentado acá. Cuando todavía no se había inventado en el diccionario político paraguayo el transfugismo, yo ya estaba diciendo que Hugo Chávez es un dictador. Así que con eso no me van a correr a mí, porque tengo mis convicciones firmes y mis principios claros. Y sé que si vos, que ocupás tierra y venís a decirme que vos te ganaste tu casa trabajando, me podés decir a mí que yo estoy tratando de desviar el debate o de quedarme con los 9 millones que me gané. Si vos cobras lo mismo que yo, más vale que yo cobre lo que tengo que cobrar y lo que me corresponde por ley. Lo que no me van a obligar es a solventar la jubilación ajena, porque no me corresponde. Y porque eso da cuenta de que este debate es sobre una caja pública, no privada. Y lo que es público va a seguir viniendo del Estado y del bolsillo de los paraguayos y paraguayas. Y no me voy a callar aunque me agredan, y no me voy a callar aunque quieran desviar diciéndome zurda, no sé qué. A mí eso no me ofende, cada quien con su pensamiento. Algunos piensan que invadir propiedad ajena está bien, yo pienso que no, la verdad. Y la propiedad donde yo vivo la pagué con mi trabajo, porque así me enseñaron a mí mi mamá y mi papá. Ninguno de mi familia es NPODEI, ninguno vive de otro sueldo público. Soy la primera en tener cargo electivo en mi familia. Yo no tengo nada que esconder. Pero a mí no me vengan a querer agredir con ese tipo de cosas, por favor. Yo sé lo que es trabajar. Yo sigo pidiendo aclaración, presidente, si a mí se me va a descontar, a mí y a mis colegas que no queremos tener jubilación de oro VIP, si se nos va a descontar para solventar la jubilación ajena, porque estamos hablando de que todo el pueblo paraguayo y también nosotros acá los jóvenes presentes vamos a solventar las jubilaciones de lo que quieren. Incluso algunos colegas que ya están en varios periodos, como el colega Antonio Busarqui, que igual dice que él no quiere la jubilación VIP. Y destaco eso, porque si no parece que somos todos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. Y de hecho a mí me llama mucho la atención cuando en este debate se plantea, no, porque nos odian a los políticos. A mí no me odian. A mí nunca me escracharon en la calle. A mí nunca nadie me quiso linchar. Yo no tengo vergüenza de salir. Me sigo yendo al súper, me sigo yendo a los mismos lugares que en los que siempre comí con mis amigos, sigo saliendo a la calle. Allá ustedes, si algunos de ustedes se tienen que trasladar en helicóptero, hoy yo no. Yo al terminar esto me voy a dar cuenta de los manifestantes. A mí nadie me va a sacar nada en cara, porque mi conducta no está comprada ni pagada por nadie. Entonces basta querer correrme con artimaña y decirme no sé qué zurda o Venezuela o Cuba. Por favor, somos pocos y no conocemos mucho, Jatar. Muchas gracias. Diputado, yo quiero recordarles que nos encontramos en el estadio de estudio en particular en un punto específico del proyecto de ley. Entonces, encarecidamente quisiera pedirles que nos refiramos al punto en cuestión, más allá de que todos tenemos muchas cosas de las cuales hablar, y por supuesto hay espacios para hacerlo. Este no es ese espacio. Diputado Raúl Benítez tiene uso de la palabra. No, presidente, era más que nada para contestar a todas las barrabasadas que escuchamos, todas las agresiones que escuchamos por gente que
viene a tratar de dictar cátedras de moral, viene a decirle que a los maestros de allá afuera son unos violentos, o los trabajadores que estaban afuera son unos violentos. Entonces era para contestarle nada más sobre eso a una persona que toda su existencia se basó en violencia. O sea, respira, transpira, escupe, caga violencia. Su existencia se basa en la violencia. Lo que conquistó se basa y existe por medio de la violencia. Entonces, presidente, solamente quería agregar, realmente también hay que decir que la colega Joana le dijo ya todo lo que queríamos decirle. Así que pase al siguiente punto, presidente. Muchas gracias. Lectura por secretaría, artículo 67 de nuestro reglamento. Artículo 67. En la discusión en particular se guardará la unidad del debate, no pudiendo, por consiguiente, aducirse consideraciones ajenas a la cuestión. Muchas gracias. Diputada Nacional Lady Galeano tiene uso la palabra. Presidente, para disipar dudas. Sobre este punto, estaban mencionando de que no se puede hacer la modificación. Yo quiero saber nomás, ¿por qué no se puede hacer la modificación? ¿Por qué cuando nosotros queremos plantear algo, no nos dan la oportunidad también de hacerlo y plasmarlo? Hace rato estaban mencionando y diciendo, ¿verdad?, que nosotros no estamos dando ideas ni que venimos acá a decir disparates y que salimos y que no sé qué otras cosas más. Entonces yo quiero entender cuál es el problema de que pongamos esa palabra en este articulado. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no quieren que se ponga ese articulado? Porque yo no le quiero pagar la jubilación a Galega Laverna. Tampoco los demás que están en la lista. Entonces, mi idea era realmente venir acá a eliminar la caja parlamentaria realmente. Pero como no se puede, entonces estamos en la modificación. Y, bueno, ¿por qué no podemos modificar este artículo? ¿Por qué no quieren que se modifique? Yo no quiero pagarle la jubilación VIP a estos zánganos de mierda que están allá. Entonces, hagamos bien las cosas. Nada más que eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. La verdad que yo no tengo por qué justificar a mi trayectoria política. Yo creo que mis números hablan por sí solos. Un añito de campañita, no más de 25.000 votos, ¿verdad? Cierto, trabajaste toda tu vida para tener, no sé, 8 o 10.000. Eso nomás, presidente, quería decir. Y mucha fuerza. Un gran abrazo y 3 por 6 sigue siendo 21. Creo que es 18. Diputado, antes de pasar la palabra, para entendernos nomás, finalmente es una moción que por supuesto se va a pasar a votar, diputada. Le estoy contestando a la diputada Lady Galeano con respecto a la metodología y a la técnica legislativa que va a ser aplicada. Por supuesto que se va a poner a consideración la moción planteada por la diputada Joana Ortega. Sencillamente el diputado Hugo Mesa lo que transmitía era la posibilidad de llevar esa discusión en un punto más adelante en el cual también eso taxativamente se trae a colación. Pero una vez agotada la lista de oradores en este punto específico, vamos a poner a consideración para que se vote la propuesta de la diputada Joana Ortega. Diputado Nacional Antonio Busarquis tiene uso la palabra. Gracias, presidente. A modo nomás de entender y separar lo público de lo privado, yo quiero secundar la ponencia de la colega Joana Ortega, porque eso requiere el procedimiento parlamentario. Entonces ya tenemos 2 ponencias y en el estadio pertinente vamos a votar ese tema. Nada más eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional José Minador tiene uso la palabra. Sí, presidente, a su efecto para aclarar a todos los colegas, ¿verdad? A los compañeros que no tienen interés en el día de mañana de jubilarse, tienen la posibilidad de retirar todo su aporte de jubilación. El 95% hasta la fecha. Esa está previsto.
Va a llegar el momento del artículo que se va a tocar, pero quiero aclarar nomás. El que no quiere jubilarse tiene la posibilidad de retirar su aporte del 95%. Eso quiero aclarar, presidente. Muchas gracias, diputado, por esta porción de luz en esta oscura jornada. Vamos a poner a consideración la moción de la diputada Johanna Ortega con la oposición del diputado Hugo Mesa. Quienes estén a favor de la moción de la diputada Johanna Ortega se deberán votar en positivo. Quienes estén por la oposición del diputado Hugo Mesa se deberán votar en negativo. A votación. Votan en estos momentos este artículo relacionado a la obligatoriedad, o en este caso que sea voluntario el aporte mensual del 24% como está establecido en esta nueva modificación. Verde, el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. Favor hacer constar en rojo el voto del diputado nacional Néstor Castellano. No prospera la moción de la diputada. Es decir, obligatoriamente mes a mes van a tener que aportar el 24% de su salario. Los legisladores no va a poder ser eso voluntario, porque no prospera. A consideración, aprobado. Empiezan a votar artículo por artículo. A consideración, aprobado. Artículo 5. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra. Después el diputado Carlos María López. Hay que recordar que hay 3 artículos que vamos a ir testando referentes nada más a ir sacando lo que se refiere a los funcionarios de la Cámara, tanto contratados como nombrados. Entonces quedaría de esta siguiente manera el artículo 5. Son sujetos de esta ley con carácter obligatorio los miembros en ejercicio del Poder Legislativo de la Nación, los jubilados y pensionados. También son sujetos de esta ley los afiliados voluntarios que hayan accedido a esa condición con anterioridad a la presente ley y los ex parlamentarios que han aportado lo exigido para la jubilación, que aún no se hayan acogido a la jubilación por falta de edad y hayan optado por el retiro de aportes. Con esto se testa por tercera vez la presencia de los funcionarios. Solamente esa es la salvedad. Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Carlos María López tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, buen día para todos. Justamente una preocupación mía y la que recién también estaba planteando la diputada Johanna Ortega, disculpe que lo mencione, es que nadie puede obligarle a una persona a hacer lo que no quiere hacer. Entonces, yo estoy en contra de que sea de un carácter obligatorio. Tiene que ser algo voluntario, presidente, y uno, así como también en anterior tiempo el seguro también era de carácter voluntario. Yo no había firmado eso de ese seguro vi que teníamos anteriormente, que se podía haber tenido, ¿verdad? Entonces la obligatoriedad yo no acepto en este articulado, presidente, y seguramente en el artículo 6 también. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Johanna Ortega tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Ahí está el quid de la cuestión, como dicen. Mientras esto tenga carácter obligatorio, es algo público, porque nada de carácter privado puede ser obligatorio. Yo soy socia de cooperativa voluntariamente, deposito mi dinero en los bancos voluntariamente. Toda la transacción que hago de forma privada es voluntaria. Nadie me puede retener para algo privado. Mi dieta, en este caso, nuestros sueldos, como le dicen, de forma obligatoria, porque o si no, sencillamente privado no es. Si no estamos en el expropiese de Hugo Chávez, ya que nos acordamos hoy de Venezuela y todas esas cosas. Esa confusión entre lo público y lo privado es lo que dejó a Venezuela en el estado en el que está. Y no es la primera vez que yo digo esto en este recinto. La confusión entre lo público y lo privado. ¿Qué hacía él? Agarraba una empresa privada y convertía en algo público. Exprópiese de lo privado a lo público. Y los accionistas y los herederos y todo, ¿qué me importa? Ahora es público. Colega, eso hacía Hugo Chávez, eso hacía Nicolás Maduro. Confundir lo público y lo privado es absolutamente un rasgo de un régimen autoritario, no de una democracia. Una democracia tiene límites claros de dónde empieza lo público, dónde termina lo público y dónde empieza el negocio privado y dónde empiezan los derechos privados y dónde termina lo privado. Mientras que la retención de nuestro aporte sea obligatorio, esta caja privada no es
pública. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice: de la libertad de asociación, toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos. No sé lo que tan lícito esto de la caja parlamentaria es, pero en fin. Así nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. La libertad de asociación que tenemos nos puede llevar incluso a que yo esté de acuerdo con el colega Mino, con el colega Raúl Latorre, con el colega Hugo Mesa, y digamos, vamos a asociarnos y a correr el riesgo y manejamos todo juntos en una asociación privada nuestra inversión. Pero esto privado no es. Entonces mi propuesta concreta, presidente, porque además es inconstitucional, absolutamente inconstitucional la retención de esto si es que yo no quiero aportar. Es para recurrir a una inconstitucionalidad. Estamos creando un adefesio total. No hay que confundir, colegas, lo público y lo privado. Entonces, yo mociono que el artículo 5 diga: son sujetos de esta ley los miembros en ejercicio del Poder Legislativo de la Nación de forma voluntaria, o que suscribirán de forma voluntaria, no sé, redactemos por secretaría, pero el carácter obligatorio hay que testar si esto queremos convertirlo en privado. Repito, colegas, y si no, asumamos que es público y que le vamos a seguir desangrando el bolsillo a la gente que no llega a fin de mes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada nacional Alexandra Sena, tiene una sola palabra. Bueno, presidente, gracias. Yo entiendo que la parte que se pretende de verdad testar, la parte de la obligatoriedad, está repetidamente en varios artículos por una cuestión que evidentemente estamos debatiendo acá entre el sector público y privado. Ahora, listo. Esto entiendo que se puede modificar realmente donde correspondería, es en el artículo 6A. Ahora, fuera de esto, quiero dejar en claro que este artículo 5 que ahora estamos tratando, para dejar en claro y no de repente tampoco, yo no quiero que nos vayamos mucho por la tangente tampoco porque no le estamos aplicando nada a la ciudadanía. A ver, acá lo que dice es que también son sujetos de esta ley los afiliados voluntarios, o sea, de antes. Veas, dice el periodo anterior otra vez, ¿verdad? Hace 5 o 10 años atrás, que hayan accedido a esa condición con anterioridad. Y los ex parlamentarios que aportaron lo exigido, pero que hoy en día tienen 35 años y que tienen que esperar 20 para poder acogerse a eso, ¿verdad? Listo. Hasta ahí estamos bien con el artículo, se entiende. Pero quiero que me expliquen, porque acá no hay una aclaración total, de si nosotros los parlamentarios de este periodo nos acogemos también a la ley anterior y esto no rige o no para nosotros. Eso es lo que yo quiero saber, porque acá no hay absolutamente nada que especifique si los parlamentarios de este periodo van a tener la mitad más o menos de todo lo que aportaron este año, o la otra mitad ya va a ser medio público-privado, no se entiende qué onda acá lo que pasa. Pero yo creo que es algo que esto tenemos que explicar, ¿verdad? Primero que nada. En todo caso, porque por lo visto esto va a ser privado, porque de esa manera están llevando, colegas. Listo. Pero no me digan que en otro artículo no se puede poner con la salvedad de que por ningún motivo el Estado alguna vez deba asumir las cuentas por si haya un quiebre de la caja. Porque quiero explicar algo muy puntual, señor presidente. La caja no es que es la mejor del país porque sí, es porque es irrisorio la cantidad que ganamos cada parlamentario y cada funcionario que en su momento aplicó también y pagó. Porque si hoy estamos testando que los funcionarios también estén fuera de esto, quiero saber cuál es la sostenibilidad de la que ustedes están hablando, porque tengo entendido, colegas, para los que no leyeron o no sabían, pues por lo visto el señor Adorno, ¿verdad? Disculpe que lo mencione, el que mejor maneja esto, genial, me encanta, por eso quiero que me explayen, es que se cubre el 96% de las inversiones mensuales gracias a los préstamos de nuestros funcionarios. Gracias a eso esta caja supuestamente es sostenible, porque evidentemente no estamos lo entre mucho en la caja. No, somos un país que está ahí con 803,000 pensionados, ¿verdad? 803,000 jubilados que necesitan con un sueldo paupérrimo. Ahora, ese 96% de las inversiones que dicen que sí se está cubriendo gracias a los préstamos, están hablando también que se puede sostener hasta el 2030.
34 nada más. Por eso le digo, todo es parchecito hasta que después quiebra y el Estado tiene que venir a poner de la suya para ayudarnos a solucionar un problema ñandeco hoy privado. Y otra cosa, quiero comentar que esta caja también dice, ¿verdad? O sea, dicen sus funcionarios administrativos, la gente que maneja, que tienen en cuenta en CDA 7.000 millones anuales en el BNF y en el Continental, porque evidentemente son los únicos bancos, ¿verdad?, que cumplen con la calificación AAA. Y gracias a esas cuentas CDA y gracias a esos préstamos que hacen los funcionarios activos hoy en día, es que se sostiene. Y sin ellos, ¿de qué caja sostenible hablarían si esto es que fuese público? Porque evidentemente, repito, entonces el Estado se tiene que encargar cuando esto explosione o no sé qué vaya a pasar, presidente, ¿verdad? Pero yo necesito que a mí me expliquen porque tienen que agarrar y poner las cosas claras como son, colega. O el Estado dice que no le vamos a pagar un subsidio, digamos, ¿verdad?, el día de mañana por si quiebra. O nosotros comenzamos a testar toda la palabra obligatorio en todos los articulados. Nada más que eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Antonio Busaki, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que hoy es una oportunidad para limpiar y lavar la cara del Congreso. En pandemia ya hemos eliminado el seguro médico privado, luego se eliminó el tema del combustible y ahora hay que eliminar el tema de la obligatoriedad y del aporte estatal. Y definitivamente los que voluntariamente quieran permanecer, que lo hagan dentro de una asociación privada, dentro de la libertad. Porque en realidad, si hay algo que le molesta a la gente y a la ciudadanía y que genera indignación, es que el pueblo, la gente, esté pagando la jubilación de parlamentarios. Y esa es una cuestión indignante, una cuestión irritante. Por eso tenemos que ser inteligentes, colegas, y asumir una realidad y ser morales en nuestra conducta. Ser auténticos entre lo que decimos, entre lo que predicamos en las campañas electorales y lo que hoy vamos a venir a hacer con nuestro voto. Así es que en nuestras manos está, queridos colegas, y démosle la libertad a cada quien para que pueda asociarse o afiliarse libremente a una caja. Y si no quiere hacerlo, que no lo haga. Y démosle la libertad absoluta al que quiera retirar su aporte, que lo haga en el tiempo y en el momento que quiera hacerlo. Yo creo que eso es lo que corresponde. Por eso que hoy se tiene que dejar de lado y se tiene que anular esto y se tiene que derogar esta ley y comenzar a trabajar nuevamente en una posición, como una posición política diferente. Y recordarle a los colegas, nosotros no somos funcionarios públicos, somos ciudadanos electos por la voluntad popular. Y tenemos otro tipo de, digamos, otra naturaleza. Nuestra función tiene otra característica y eso es lo que tenemos que asumir. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Yamil Esgay, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solamente para decir que en este tipo de situaciones que hay diferencia, esto es una diferencia, una discusión constitucional, y la gente que no está de acuerdo, para no darle largas al asunto, que nosotros no vamos a ponernos de acuerdo nunca, la gente que no está contenta, de acuerdo, o le parece que está mal, hay que recurrir a la Corte con una inconstitucionalidad, y ahí entonces van a tener la respuesta que corresponde. Entonces ahora hay que respetar la mayoría, y en el caso de que uno crea de que está siendo pisoteada la Constitución, hay que recurrir a la Corte y vamos a tener un dictamen entonces jurídico. Pero por ahora, señores, por favor, no darle tanta larga al asunto, a un tema que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Respetar un poco el horario y el esfuerzo que está haciendo mucha gente del interior también. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega, tiene usted la palabra. Presidente, yo me resisto a que se tome muy a la ligera estas modificaciones que estamos planteando.
diciendo que vamos a hacer una ley para que se recurra a una inconstitucionalidad. O sea, ya sé que no me va a quedar alternativa, pero cómico yo, diputada, voy a hacer una ley para que después no vayamos a una inconstitucionalidad. Si sabemos que es inconstitucional, ¿por qué avanzamos, gente? Es inconstitucional. Esto se llama confiscación ilegal. Repito, es lo que hacía Hugo Chávez. Confiscaba ilegalmente bienes privados, dinero de una persona particular, confiscaba para él, para el Estado. Esto es confiscación pública ilegal de algo que es particularísimo como nuestra dieta parlamentaria. Y no hago esto en ejercicio de ningún privilegio, porque no quiero que la gente... Es confiscación ilegal. La caja tiene que tener un aporte voluntario para ser privada. Incluso me animo a escuchar ofertas, colega, de qué inversiones vamos a hacer y a lo mejor mantengo mi plata ahí, bajo mi propio riesgo, como lo hago cuando deposito mis ahorros en los bancos. Los bancos privados no me pueden obligar a depositar mi plata en el banco. Tanto que a usted le gusta, por ejemplo, hablar mal de Banco Atlas. Yo no tengo cuenta en Banco Atlas. Nadie de Banco Atlas nunca vino a buscar. Sigue el debate acerca de esta reforma de la caja parlamentaria que fue aprobada en general y ahora el debate, Jenny, de la modificación artículo por artículo. Se habla de esta discusión que continúa, el tema del carácter, si es pública o privada la caja, así que nosotros vamos a continuar con esta cobertura especial, Sara. La integración de los asociados también. Vamos hasta Radio DC Cardinal, allí se encuentran Guillermo Domaniski y Roberto Sosa, les escuchamos, compañeros, y ya con ustedes también este pase. Gracias, Sara, gracias, Jenny. Cobertura especial. Vamos a volver a la Cámara Baja, entonces a la Cámara de Diputados, porque están discutiendo la eliminación del aporte estatal a la privilegiada caja parlamentaria. Con eso pretenden acallar las críticas de quienes exigen que se elimine la caja, que se directamente desaparezca esta caja de jubilaciones para congresistas. Raúl Benítez está hablando. Volvemos a la sala de diputados. De esta barrabasada, de esta basofia, de esta injusticia, ¿por qué no le dejan a los que creen que esto no tiene ningún sustento jurídico retirarse? ¿Por qué no nos dejan retirarnos a los que no queremos formar parte de esto? ¿Y saben por qué no nos dejan retirar? Porque nos dan la razón, es una caja pública. Es una caja pública. Es una caja que necesita una ley para que el Estado, cuando explote, tenga que aportar con los famosos derechos adquiridos. Entonces, por lo menos, tengan el coraje de admitir eso, presidente. Por lo menos digan que acá la gente y los ciudadanos en el futuro le van a pagar la jubilación a ustedes. Que porque eso es lo que quieren. Pero entonces yo les pido, colegas, es sencillo lo que se pide, es básico. Por favor, déjenos sacar esa parte del articulado y que sea opcional. Opcional. El que quiere vivir de la plata del Estado hasta pasar a una mejor vida, que se quede en la caja. Y el que no quiere vivir de la plata del Estado hasta pasar a una mejor vida, se emprende se emprende un negocio, abre un local de empanaditas, hace otra cosa, pero no vive de la plata estatal. Entonces, presidente, por favor les pido. Al final resulta que todo lo que hablamos hace rato, efectivamente fue una gran mentira. Una enorme mentira. Porque esta no es una caja privada, es una caja pública. Dinero estatal va a solventar esta caja. Yo les pido, colegas, por favor, colegas, es sencillo, es lógico, es básico. Y no darnos algo tan lógico. No darnos algo tan lógico confirma la sospecha. Esta reforma es para que algunos terminen su vida financiados con plata estatal y con salarios altísimos. Para que el Estado les subsidie el resto de su vida. Esto no es una jubilación, esto es un subsidio. Subsidio es. No es jubilación, es un subsidio. Y eso hay que meterse en la cabeza. Es un subsidio inmoral. Ya inventan, me gritan allá por estúpido, esas cosas que gritan ahí los colegas, pero... Entonces, colega,
Es que da igual que esté como estaba antes. Esta reforma es lo mismo que la ley anterior. Se cagan los ciudadanos, compañeros. Eso es lo que tenés que entender. Mantener esta reforma es lo mismo que la ley que tenía anteriormente, porque te cagás en la gente, ¿entendés? Diputados, si podemos apegarnos al punto en cuestión en base al artículo que se leyó. Entonces, lo que hay que decir bien es que la ley que vas a aprobar es para seguir cagándote en la gente. Eso es lo que hay que admitir. Sencillo como eso es. Y lo que no queremos cagarnos en la gente, queremos tener la opción de retirarnos. Pero ni esa opción nos dan. Porque ustedes quieren, ¿saben qué es lo que quieren? Quieren que se diga que nosotros somos iguales a ustedes. Que somos iguales a ustedes. No quieren permitir que salgamos de su caja para que se diga que nosotros somos igualitos a ustedes. Porque de eso se alimentan. Bajando la vara al nivel del destrozo estatal que hacen ustedes. Eso es lo que quieren. O si no, nos van a dejar retirarnos y quédense ustedes con su caja de mierda. Quédense ustedes con su caja de mierda. Gracias, presidente. Vamos a poner a votación. Se tomaron Raúl Benítez y Yamil Esgay verbalmente. A ver, la Torre va a poner a votación ahora, a ver si esto se acaba. Quienes estén por la moción del diputado Mesa se seguirán votar en positivo. Quienes estén por la moción de la diputada Johanna Ortega se seguirán votar en negativo. A votación. Inicia nuevamente la votación electrónica sobre este artículo relacionado a la obligatoriedad o la voluntariedad del aporte mensual de los legisladores, que sería del 24%. Suficiente quórum, suficiente, favor hacer constar en positivo el voto del diputado nacional Néstor Castellano. Suficiente quórum, suficiente mayoría para la aprobación de la moción del diputado Hugo Mesa. Siguiente artículo. Va a ser obligatorio el descuento mensual, o sea, sí o sí van a tener que aportar 24% los legisladores. Va a hacer lectura del artículo 6º, mantener la A, el aporte mensual obligatorio del afiliado parlamentario, y ahí hay una pequeña modificación, pasa del 22 al 24% sobre el monto de la dieta mensual de los gastos de representación. B, el aporte mensual obligatorio del jubilado parlamentario y pensionado, un ajuste del 11 al 14% sobre el monto de sus haberes jubilatorios. C, el importe del aumento de la dieta y los gastos de representación establecido en el presupuesto general de la Nación. D, aporte de afiliados voluntarios aprobado por la comisión administradora. La E, las rentas de las inversiones del capital disponible. Y la F, testar completamente lo que se refiere, y ahí quizá va a haber bastante luz, porque acá yo no sé cuál va a ser la argumentación, porque si esto es no recibir plata pública, no sé cómo se puede explicar. Se testa lo que dice, los legados, donaciones, aportes y montos previstos en el presupuesto general de la Nación, sacar completamente y agregar el texto en la F. Queda expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio o al funcionamiento del fondo en cuestión. G, fondo de contingencia en los préstamos para cubrir deudas. H, otro ingreso de cualquier naturaleza contemplado en la ley 7235. Claramente con esto se está ajustando el aporte de los activos y de los jubilados de la propia caja parlamentaria y envía una señal fuerte. No hay aporte ni habrá. Si se aprobase esta modificación, la preocupación de lo que hace rato estaban hablando de los 4.500 y cola que está previsto en el 2026, evidentemente queda derogada de esa manera al no querer más o no poder más recibir fondos públicos, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez. Poniendo la argumentación de su proyecto. Estamos, y esto para actualizar, estamos en el estadio de discusión de artículo por artículo ya del proyecto de reforma de la caja parlamentaria. No van a eliminar la caja, al contrario, lo que están haciendo son algunos ajustes de aportes, de porcentajes de aportes
que lo que pretenden es disuadir las críticas, callar las críticas y dar de ese modo alguna respuesta a quienes hoy piden que se elimine directamente la caja parlamentaria. Sigue el debate, Raúl Benítez, nuevamente. Quiero agregar un inciso, o quiero tal vez nutrir el inciso que propuso el colega Hugo Mesa. En caso de liquidación del fondo, se cancelarán los pasivos y luego se decidirá sobre los fondos entre sus miembros de forma proporcional sin incluir ningún aporte estatal. ¿Qué quiere decir esto, presidente? En caso de la caja muera, cuando muera, está prohibido recibir cualquier tipo de aportes para poder salvar a los afiliados de dicha caja. Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Alexandra Sena tiene uso de la palabra. Gracias. Gracias al colega que hace rato estuvo leyendo, pero tengo que decirle que en este inciso F, al menos por mi parte, no sé si de por ahí ustedes dictaminaron otra cosa otra vez al final, ¿verdad? Última hora. Pero lo que yo tengo a mano es lo siguiente: los legados, donaciones, aporte y monto previsto en el presupuesto general de la Nación. Simplemente es todo lo que dice. O sea, no, lo que tengo a mano aquí no dice que se deroga, que se prohíbe el aporte estatal como subsidio o tal. En aporte muchas cosas de repente podemos interpretar, pero yo creo que deberíamos de ser un poco más específicos. Incluso lo que había agotado el colega también, para mí está mucho más que específico. No creo que esa caja muera realmente así, si es que se aporta lo suficiente, pero yo reitero, en el artículo anterior no me explicaron, no me dijeron cómo se va a sustentar, cuál va a ser la sostenibilidad de la caja parlamentaria con solo los activos sin los funcionarios que estaban antes. No estoy entendiendo cuál es el porcentaje. Y repito, lo que tengo yo acá a mano es muy escueto, corto, no sé, colegas, si tuvieron un dictamen nuevo, pero eso es lo que tengo en el F. Y el G, fondo de contingencia en los préstamos para cubrir deudas en caso de defunción conforme se establezca en el reglamento. Creo que ahí sí estábamos iguales, si no me equivoco. Si pueden dar, por favor, lectura de vuelta, le agradecería mucho, colega. O iluminarme si es que por ahí tengo un dictamen anterior al que estaban contando ustedes. Gracias, colega. Muchas gracias. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra. Para una aclaración nomás a la colega que viene preocupándose cómo lo que se sostiene la caja parlamentaria, desde que nació hasta la fecha sin el aporte del Estado, hay que entender que básicamente o gran parte de la caja parlamentaria se sostiene de tres fuentes. La primera, del descuento del 22% que se vino subiendo progresivamente de los afiliados activos. Añade. Lo segundo se refiere a los jubilados, cosa que en ninguna otra caja se da. Y gran parte vive de los préstamos que nosotros mismos y los funcionarios son beneficiarios con las tasas de interés y también los CDA que hoy tiene la caja parlamentaria. Son las fuentes de financiación que sostienen esta caja. Dicho sea de paso, para una aclaración en el inciso B, sería esta redacción para que haya un poco más de equidad en relación a los que aportaron más o menos. La redacción sería en la B, el aporte mensual obligatorio del jubilado. Esto se refiere netamente a los jubilados, que yo hice primeramente en genérico. Dije directamente que pase del 11 al 14% para todos. Y nos parece a mucho injusto, entonces se redactaría de la siguiente manera, según el aporte de varios colegas, quienes leyeron, se interiorizaron y se preocuparon, y saldría de esta manera la redacción. El aporte mensual obligatorio del jubilado parlamentario o pensionado del 11% a partir de un haber superior a los 15 millones de guaraníes en adelante, y el aporte será del 15% sobre el monto de sus haberes jubilatorios. Esa es la aclaración, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a poner a consideración las dos mociones. Moción diputado Hugo Mesa, favor votar en positivo. Moción diputado Raúl Benítez, favor votar en negativo. A votación. Favor
Favor hacer constar en positivo el voto del diputado nacional Juan Manuel Añasco. Favor hacer constar negativo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. La propuesta de Raúl Benítez Suficiente incluye quórum, suficiente expresamente mayoría una para prohibición que de que el por la Estado moción del diputado aporte a la Hugo Mesa, caja siguiente parlamentaria. Artículo Hugo séptimo. Mesa explicaba A los consideración, aprobado. fundamentos de su artículo con el que se aumenta el aporte consideración. tanto de los parlamentarios activos Sí. como de los Artículo jubilados A consideración. actualmente. El activo Aprobado. pasa de 22 a 24 y el jubilado de 11 consideración. a A 14. votos. Aprobado. Aunque ahora hizo una consideración. distinción sobre quienes perciben haberes Aprobado. de hasta 15 millones, mantenerles el consideración. 11% a ellos y Diputado para quienes nacional, Hugo Mesa, sobrepasen los tiene uso de la 15 palabra. millones de ingresos mensuales, un 15%, que suba un 15%, recién dijo un 15%. De esta manera, Se atendiendo pasa interesante saber cómo queda la finalmente. redacción, el Es afiliado lo que argumentó del fondo, recién Hugo Mesa, se está votando. afiliado del fondo de Todo jubilación indica de que el pensiones oficialismo del va a Poder seguir teniendo Legislativo la tendrá mayoría. derecho a solicitar imponiendo la todo, restitución absolutamente todo. del Está imponiendo. Después tenemos que repasar lo 85% de su aporte. que El pago dejó se la caja fiscal, efectuará Robert, en que un es la que solo genera pago. un impacto La forma de enorme. pago en una sola cuota. Ya hay que decir que los docentes Los y aportes otros representantes de otros obligatorios por gremios esta estaban ley son de movilizados, se carácter retiraron de las solidario, por plazas lo del que su Congreso. restitución es un derecho Docentes hoy personalísimo, no dijeron después de esta aprobación en del proyecto del Ejecutivo, en realidad de la Comisión de Muchas Presupuestos de la gracias. Cámara de A Diputados, consideración, que hizo algunas Para modificaciones votación, que queda aprobado. no Siguiente van a artículo. empezar las clases el próximo lunes 23 de Artículo febrero. Enseguida 13. vamos a repasar todo consideración, eso. Aprobado. Artículo 14. Sigue la A discusión consideración, parlamentaria. A ver. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra. Acá es muy importante porque me parece que esta modificación también viene a darnos una autoridad para decir de que también nosotros vamos a acogernos a lo que anteriormente hemos tomado la decisión de elevar y justificar la edad mínima para una jubilación extraordinaria y ordinaria. Entonces, en el artículo 14, una modificación de la siguiente manera. Se tendrá derecho a la jubilación ordinaria desde que el afiliado parlamentario haya cumplido 62 años de edad y tenga un mínimo de 180 meses de aportes computados por el fondo. De forma ordinaria. Después viene la extraordinaria en el siguiente artículo. Porque con esto estamos de alguna manera equiparando, señor presidente y colegas, a que la edad mínima del anterior de la caja fiscal se hizo 55 de forma extraordinaria y 62 de forma extraordinaria. Forma de 60. Bueno. Muchas gracias, diputado. Así es. Diputada nacional Alexandra Sena tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, teniendo en cuenta que hace rato hablé, pero medio que no me dieron bola, ¿verdad? Efectivamente, señor presidente, tengo un dictamen anterior. Y así como decía el colega que me antecedió en el uso de la palabra, por lo visto, no muchos se interiorizaron. Entonces es difícil interiorizarse, señor presidente, cuando no estamos compartiendo los mismos dictámenes. Yo cuento con un dictamen en donde hasta ayer, por lo menos, ustedes tenían otros números, los cuales yo me quedo con ellos y voy a poner a consideración esto, señor presidente. Solicito que se cambie por los 65 años de edad que tenía el dictamen anterior y que el mínimo, en este caso sí voy a cambiar, que no es como el dictamen anterior, por 4 periodos, 240 meses. Aunque sé que no vamos a tener los votos. Digo esto porque estoy solicitando y sí me preocupa, porque si ya que no podemos hacer de la caja realmente privada, entonces voy a interferir y voy a hablar en cada artículo. Así de pesada voy a ser, presidente, porque quiero saber qué pasa con los activos funcionarios que no están y no nos dan una explicación aún de cómo se va a sostener sin esos activos. Yo agradezco que por lo menos, ¿verdad?, en alguno de esos incisos anteriores del artículo anterior, especifiquen que no habrá un aporte estatal, que fue lo que solicité. Pero aún así no tiene sustento, no tiene sostenibilidad que tanto están marcando
colegas. Y repito, no es que no se hizo la tarea, es que no llega entonces los últimos dictámenes que por lo visto en Mancada solucionan, colegas. Acá pudimos haber tenido un consenso, disculpen, digo bien, pudimos haber apoyado hasta cierto punto, intermedio realmente, pero si no vamos a estar compartiendo eso, es difícil. Y no le mientan a la ciudadanía diciendo que de repente yo no estoy leyendo o lo que sea. Porque acá me estoy interiorizando y mientras estamos tratando esto, estoy hablando y me estoy preocupando. Así que hago la tarea en el momento que ustedes también comparten, colegas. Gracias. A usted por su participación, diputada. Diputado nacional José Mino Adorno tiene uso la palabra. Sí, señor presidente, para aclarar un poco con mi colega Hugo Mesa, en cuanto a la jubilación ordinaria, nosotros tenemos en nuestro proyecto es de 60 años, no de 62 años. Si puede corregirnos ahí el compañero Hugo. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso la palabra. Y por otra parte, los funcionarios de la Cámara no tienen nada que ver en este tema de la caja de jubilación, presidente. Muchas gracias por la aclaración, diputado. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso la palabra. Diría yo, ¿quién soy yo para oponerme a nuestro representante ante la caja parlamentaria que es el compañero Mino? Así es que me allano. Entonces quedaría de esta manera la redacción: 55 años como mínimo de forma extraordinaria y de forma ordinaria a los 60 años. Eso también significa que estamos tocando la edad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Se toma su moción. A consideración, quienes estén a favor de la moción del diputado Hugo Mesa se servirán votar en positivo. Quienes estén en contra en negativo. A votación. Vamos a... Perdón. Interrumpieron la votación. Quienes estén a favor de la moción... Empezamos la votación. Tiene razón la diputada. Quienes estén a favor de la moción del diputado Hugo Mesa se servirán votar en positivo. Quienes estén a favor de la moción de la diputada Alexandra Sena se servirán votar en negativo. A votación. Están discutiendo la edad a la que van a acceder Ahora sí está negativo el voto de la diputada nacional la Graciela jubilación. Aguilera. Para mantener en 55 años la jubilación extraordinaria, con 120 meses o 10 años de aportes. Se mantiene lo mismo, ¿no? Sí, y la ordinaria llevan a 60, que actualmente está en 55. Llevan a 60 años de edad. Para Ahora se está negativo el voto del diputado nacional Pastor Vera Bejarano, con lo cual suficiente quórum, suficiente y en positivo el voto del la diputado ordinaria son nacional 3 periodos parlamentarios. Juan Manuel Nayasco. A ver. Suficiente quórum, suficiente mayoría para que prospere la moción del diputado Hugo Mesa. Siguiente punto. Siguiente artículo. Artículo 15. A consideración. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra. Están en artículo diferente, el 14 es la que habla de la jubilación ordinaria que ya hemos aprobado, y en el artículo 15 está de la forma extraordinaria. Y ya habíamos aprobado sobre eso. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo. Artículo 16. A consideración, aprobado. Artículo 17. A consideración, diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra. Presidente, al respecto, referente al artículo 17, una 40. modificación. El monto del haber jubilatorio mensual del afiliado parlamentario que el fondo abonará se calcula de la siguiente manera. Jubilación ordinaria será sobre el 80% del promedio del percibido en concepto de dieta y gastos de representación por parte del afiliado en los últimos 180 meses. 2. Jubilación extraordinaria será sobre el 60% del promedio de lo percibido en concepto de dieta y gasto de representación por parte del afiliado en los últimos 120 meses. La jubilación por invalidez será calculada de la siguiente forma. En la invalidez causada por enfermedad o accidente que no sea de trabajo, el 20% de la dieta y los gastos de representación del afiliado. A consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 15, 18. A consideración, aprobado.
Artículo 18. 19. 18. Diputado Nacional Hugo Mesa tiene una sola palabra. Esto se refiere, presidente, ha saltado estos últimos días algunas desprolijidades que se ha tomado en las últimas modificaciones referente a los herederos. Quedaría la modificación redactada de la siguiente manera. Al fallecimiento de un afiliado que estaba en goce de una jubilación o reúna los requisitos para obtenerla, la persona que se menciona más abajo por orden excluyente tendrá derecho a solicitar una pensión desde la fecha del mencionado fallecimiento en las proporciones establecidas a continuación. Esta pensión será del 25% de la jubilación que el causante percibía o tenía derecho y está exclusivamente destinado al cónyuge, no precisamente, o cónyuge, no precisamente a los hijos del fallecido. A consideración, aprobado. A consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 19. A consideración, aprobado. Artículo 20. A consideración, aprobado. Artículo 21. A consideración, aprobado. Artículo 22. A consideración, aprobado. Artículo 23. A consideración, aprobado. Bueno, hay que decir que fueron aprobando 24. ya A continuación, en particular, ustedes lo están escuchando, lo están viendo también a través de STV, ya rápidamente los restantes aprobado. artículos de este proyecto. A consideración, Algunos toques estéticos le dieron al proyecto, hay que decir Maquillaje. esto. Maquillaje para de ese modo tratar de acallar las críticas por la jubilación de privilegios que van a seguir teniendo, Roberto, porque se mantiene la edad de 55 años para la extraordinaria, con solamente 2 periodos parlamentarios, se mantiene la posibilidad entonces de llegar a una jubilación diferenciada. Más allá de que incluso si vos mirás filosóficamente este asunto de que se jubile un parlamentario no tiene razón de ser, ¿verdad? No hay un empleador propiamente, es un cargo electivo, un mandato que recibe por un tiempo determinado, pero bueno, la discusión, la dinámica nos lleva a estar hablando de esta ley y que sigue vigente. La dejaron en un segundo término, tenía que ser tratada primero, antes de la reforma de la caja fiscal, y la dejaron para después, para hacerle estos retoques estéticos entonces al proyecto. Serían 55 de edad, 2 periodos, un promedio de los últimos 60 meses. 60 Sí, meses. del último periodo parlamentario. O 120. No, eso es para la ordinaria. La extraordinaria una y la ordinaria es otra. Hablaban en un caso de 120 meses. Sí, la ordinaria. La ordinaria. Claro, porque el porcentaje es mayor. Y 60% entonces y 55 años de edad. Sí. Y para la ordinaria, 60 años. 60 y 3 periodos. son los 3 periodos y 80%. El 80% de los últimos 5 años. Así es. Así es. Vamos a ir sacando en limpio todo, pero esto es. Mantuvieron el esquema de privilegios. Es un sistema diferenciado que no se equipara todavía al resto de los trabajadores, al promedio del resto de los trabajadores del país y que además mantiene una caja que hay que recordar tiene más de 4 décadas de vigencia ya, 45, 46 años de vigencia, fue creada durante el estronismo. Le sacan el aporte presupuestario que estaba inicialmente previsto para este año y que ya no van a recibir supuestamente aportes del presupuesto. El año pasado recibieron 2.500 millones y este año tenían que recibir 4.550, una cosa así, estaba presupuestada. Volvemos a diputados, seguimos tomando la sesión. Administrativa. A consideración, diputado nacional Raúl Núñez tiene una sola palabra. Presidente, para entender, porque esto es completamente nuevo. Entonces, lo que propone el colega, porque acá, básicamente es que los que asumieron como suplentes, si se ponen al día, entre comillas, puedan después jubilarse. ¿Cómo? No, claro, tienen que cumplir los otros requisitos, pero lo que piden es... ¿Y quiénes son los colegas que entraron de suplente y quién se iba aportando? Para entender más de dónde viene. El siguiente periodo, el periodo pasado, alguien entró como suplente y para esa persona seguramente. No voy a decir nombre, no voy a decir apellido.
Para Rocío Abed, ¿verdad? Para la colega Rocío Abed. Ah, entonces sí, se hace un artículo a medida para la colega. No, hay varios diputados que están en esa situación, diputado. No, pero para entenderlo nomás, ¿verdad? Gracias, presidente. Solamente quería esa aclaración y para que la ciudadanía sepa nomás. Gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega tiene una sola palabra. Yo más allá de quiénes se puede aplicar, no entiendo nomás por qué antes no teníamos un artículo sobre los suplentes, ahora tenemos un artículo sobre los suplentes, entendiendo que los suplentes al momento de jurar se convierten en titulares y aportan efectivamente. O sea, ¿por qué lo que necesitamos un artículo sobre los suplentes? O sea, eso va a generar muchísimas confusiones. Y yo lo que no entiendo, no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Pero no entiendo nomás, y no quiero que se entienda como que estoy defendiendo la anterior modificación. Pero hay muchas cosas que se van a recurrir en constitucionalidad con esta ley. Lo de los menores de edad, por ejemplo. O sea, los hijos menores de edad te van a decir derecho superior del niño para sobrevivir, para su supervivencia. Su papá se dedicó nomás luego a hacer los últimos 20 años parlamentarios. Muchas cosas se van a poder alegar en torno a eso. Y a los menores de edad se le acaba de sacar un, entre comillas, derecho, porque sigo creyendo que todo esto luego es un privilegio y que hay que eliminar, en verdad. Voy a mi propuesta original. Pero le sacamos un derecho a los menores de edad, pero le estamos dando a un diputado que si entró suplente, que si se fue, que si vino su gato, su perro, su amigo y juró por 3 días porque se engripó. O sea, es bastante. No entiendo por qué ahora hacemos un artículo sobre los suplentes si ellos efectivamente al momento de jurar, o es por ejemplo para el caso del diputado que tuvimos, no sé, digo nomás, se va a aplicar prácticamente para el diputado cuando se le suspendió, por ejemplo, al colega y juró un diputado por 60 días o 30 días. Para su caso es, y él aportó por 1 año y después tiene que aportar por 4 años y 11 meses para jubilarse. Y si ya tiene la edad de 55 años, mi aporte jubilatorio le va a solventar a él que tuvo 1 mes en reemplazo del suspendido. O sea, es una locura. Además que me están obligando a solventar la jubilación de los jubilados y sus futuras jubilaciones que yo no quiero tener. Ahora tengo que solventar la jubilación de, con todo respeto y cariño al colega que nos acompañó, de Bollo, que estuvo 1 mes con nosotros. No, porque hablamos de los suplentes que asumieron efectivamente. Entonces se va a aplicar tan para Bollo. Bollo puede venir con 4 años, perdón, con cariño, al que nos acompañó por acá. Porque me trataba mejor que Yamil, eso tengo que decir, por lo menos acá en el debate parlamentario. 4 años, 11 meses. Y si Bollo trae 4 años, 11 meses, Bollo se jubila con 55 años. Pregunto, ¿es real? ¿Es real? Estamos hablando de los suplentes que juraron. ¿Es real? ¿Se va a aplicar así? Porque quien hace algo a la medida de uno, pero te sale también a la medida de otro. Con el mayor de los respetos al colega que estuvo acá, va a generar ese tipo de conflicto. Otra cosa, yo, voy a ponerme yo de ejemplo, no quiero ser autorreferencial. Yo, si gano la encuesta el 21 de febrero de la oposición, pretendo pedir permiso sin goce de sueldo para hacer campaña, para dedicarme exclusivamente a hacer campaña. Ya lo dije 1000 veces. Entonces, todo ese tiempo que venga Cristian acá, que es mi suplente, Cristian después por 4 meses puede completar 4 años, 8 meses de aporte y jubilarse, Cristian, con 55 años. Es un chiste. Pero él es electo y proclamado. Los proclamados son electos y al momento de jurar se convierten en titulares y por el tiempo que están acá, ¿se les descuenta o no? Se les descuenta. Al suplente también se les descuenta. Es titular en el momento que ejerce la banca. Es una confusión. Hay que formular mejor, colega, con todo respeto. Es una cuestión técnica que me parece que hay que aclarar. Muchas gracias. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra. Para una aclaración nomás, nadie puede jubilarse, señora diputada. Yo sé que está haciendo usted un gran esfuerzo y creo que le estará contribuyendo a algunos puntos para que Soledad estará nerviosa en la asunción de esta encuesta que se viene. Así que la felicito, pero usted sabe que nadie puede jubilarse con estas modificaciones a un periodo. Eso era antes, que no estoy de acuerdo. Entonces es muy clara de que para que eso pueda ser beneficiario tiene que ser electo en el siguiente periodo. Va a aportar por lo que no estuvo en el momento de la suplencia. Entonces va a aportar y después tiene que volver a ser electo, pero no es cierto que se pueda jubilar con un apenas periodo. Eso no es cierto. Así es que solicito, presidente, hacer esas modificaciones y poder continuar. Ya estamos terminando. Acá lo importante es de que esto se va a volver completamente, a pesar de algunas discusiones que se respeta, pero nos estamos yendo a hacer una caja completamente privada y a la vez estamos no poniendo a tono en torno a la reforma y a la modificación de las edades, presidente. Por eso solicito acompañar ese texto y aclarando todas esas dudas, señor presidente. Muchas gracias, diputado.
Diputada nacional, con mucho gusto, diputada. Diputada nacional Alexandra Sena, tiene una sola palabra. Está usted anotada. Gracias, presidente. No, este es el famoso yo. Quiero explicar esa parte, a ver si es que el colega me da el ok, ¿verdad? Esto vendría a ser lo que actualmente se llama, para explicarle a la ciudadanía, la alicuota aporte voluntario, que hoy en día no existe, pero que ese concepto se aplicaría a los nuevos suplentes. En un caso que ahora salga alguien y se quede 2 años y medio y vuelva otra vez para el periodo siguiente, lo que tendría que aportar es 2 años y medio más como para llegar a esa jubilación de 10 años. Eso es lo que estarían haciendo. Es una licuota, ¿verdad? Sí, un aporte voluntario, digamos. Yo entiendo, y no sé si tengo razón o no, si viene alguien 60 días a cubrirle a alguien, evidentemente que se le va a descontar porque por ley ya está eso. Pero esta persona puede o no retirar ese aporte voluntario entonces en esos 60 días y el titular restituir ese aporte. Así sería, colega, ¿verdad? Pero nada más para aclarar eso, ¿verdad? Como yo estoy entendiendo, lo que sí me sumo, colega, se les pasó a todos, es lo que dice la colega Joana Ortega con cuestión de los niños menores de edad. Eso es una cuestión de equidad, colega. Yo creo que es muy importante, si es que ya que lo vamos a estar haciendo de esta forma, tener en cuenta la suplencia. Los niños menores de edad tendrían que haber estado en esta lista. No porque yo diga, sino porque es una cuestión ya de convenios internacionales. Y por lo visto ya se les pasó a los colegas. Nada más eso. Gracias, presidente. Anipe Pucati. Bueno, el punto Muchas gracias, al que hace referencia Alexandra Sena tiene que ver con que ellos eliminaron recién a los hijos menores de 18 años como herederos de los congresistas fallecidos. Es decir, estableciendo que únicamente las pensiones, un porcentaje, un 25% en realidad, debe ser asignado al cónyuge de ese parlamentario y ya no figuran los hijos menores. 40 era hasta ahora. Era 40 y ahora va a ser de 25% y exclusivamente a los cónyuges. Yo en el borrador leí algo de 3 años que no me queda claro, Guille, que habría que después... ¿Te referís a qué concepto? Y no sé si se entendió que iban a cobrar por 3 años, una cosa así. Esa parte me quedó medio oscura, te cuento. Del acá tengo el proyecto, están discutiéndolo en particular. Después tenemos que sacar en limpio, pero esto es lo que ahora van... Por eso hay muchas cosas por aclarar, ¿verdad? Tenemos que hablar con alguien que entiende de ahí de la Cámara de Diputados e ir preguntando punto por punto, sector por sector. Pues nosotros tenemos un borrador, tenemos una idea. No, vos estás hablando de la caja fiscal. Estoy hablando de la caja de vuelta. fiscal. Yo estoy hablando de la caja parlamentaria. De la caja parlamentaria. Por eso, ahora están discutiendo todavía la caja parlamentaria. Y lo que están haciendo es eso, en resumen, para quien se suma ahora a la transmisión a través de ABC Cardinal, a través de ABC TV, están haciendo algunas reformas a la ley que organiza la privilegiada caja parlamentaria, algunas reformas, algunos retoques. Lo más significativo creo que es que aumentan el aporte de los jubilados y de los activos, pero mantienen después el esquema de edades, porcentajes en general. Raúl Benítez de vuelta está hablando. La presidencia, diputado. Diputado nacional Antonio Busarquis tiene uso de la palabra. Presidente, yo sé que estamos cansados y algunos nerviosos también, pero bueno, yo quiero hacer una pregunta y me van a corregir los colegas. Acá yo veo una desigualdad. ¿Por qué tenemos que entrar en una discriminación entre titulares y suplentes? El suplente que asume, desde el momento que asume, es titular, porque jura y asume la banca. Asume la banca. Primera corrección. Segunda corrección. Algunos diputados ingresamos muy jóvenes. Yo tengo 3 periodos. Aún así voy a tener que esperar 10 años para jubilarme. Si deseo hacerlo, en el caso que desee hacerlo. Y considero injusto que una persona que ingrese a diputado en un solo periodo, a los 60 años de edad, porque ingresó suplente, tendría que completar el dinero de un periodo y se jubila prácticamente sin hacer ningún tipo de esfuerzo. A mí me llevó mucho esfuerzo y mucho trabajo político ser reelecto en 3 ocasiones diputado. Y yo eso como una desigualdad y una discriminación, presidente. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con el tema de los suplentes, presidente. Para mí, desde el momento que un diputado asume,
es titular y tiene que completar los años en edad y tiene que continuar los años en el periodo que debe alcanzar como la ley establece, presidente. Nada más. Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega, tiene usted la palabra. Sí, yo, presidente, para pedir reconsiderar, por favor, esta moción. No tiene luego ningún sentido, porque, si dejamos lo de decir diputado suplente, quiere decir que mi suplente puede venir hoy a reclamar, a aportar. Él es diputado suplente proclamado. Yo no me confundo, ahí quería decir algo, hace rato dijeron, yo puedo, cruzar la calle y mascar chicle. Me encanta, porque acá tenemos colegas, como el colega que defiende esta moción, que puede ser disidente y oficialista al mismo tiempo. Pero como en mi caso yo tengo las posturas firmes, quiero decir, yo entiendo muy bien, estimado colega Hugo Mesa, disculpe que lo mencione, que van a tener que completar los años de aporte, pero se les va a contar como un periodo parlamentario, entonces van a reventar la caja antes. No puede ser un periodo parlamentario, es tal cual lo que dice el colega Busarqui, es una inequidad entre pares, vuelve a ser inconstitucional, porque la ley tiene que ser aplicada para todos en igualdad de condiciones. No puede ser que no entendamos eso. Y encima el de mencionar la suplencia, quiere decir que puede venir un suplente, siendo suplente proclamado, a poner sus 15 años de aporte y a los 55 años se jubila con el 80%. Es una locura confundir así. El suplente deja de ser suplente en el momento que jura. O acá se llama una lista aparte para votar a los titulares y aparte para votar a los suplentes cuando hay un suplente ejerciendo una banca. Eso está mal redactado, porque quisieron hacer a la medida de algo. Y yo entiendo, colegas, que tenemos suplentes que asumieron en este periodo. Yo entiendo perfectamente eso. Además, creo que la mayoría por situaciones muy tristes para esta Cámara, ¿verdad? Porque hemos perdido colegas. Pero realmente tenemos que ajustar y hacer la ley igual para todos. No puede ser que una ley que nosotros proclamemos no sea igual ni siquiera para nosotros entre pares. O sea, ya estamos declarando mundial la Constitución Nacional. Ya... Así nomás vamos a dejar. Ya piró la Constitución. Así. Y ya todo desigual. Uno puede siendo suplente, otro puede siendo titular. Es una inequidad demasiado grande y va a afectar demasiado a los colegas que vienen aportando a esta caja de forma sistemática. Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Yamiles Gay, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No, lo que dijo el colega Busarqui es interesante. Sí se podría escribir en ese artículo de que el derecho adquirido en los parlamentarios que están en el tercer periodo no sean incluidos en esta estrategia de la edad. Me parece que tiene razón. Cuando uno se candidató ya era pensando que se va a jubilar en el tercer periodo y por el camino no podemos cambiarle la regla de juego. Me parece que podríamos tener en cuenta, presidente, esa situación. Los parlamentarios actualmente que están surcando el tercer periodo no se incluyen en este artículo. Algo así tendría que ser de la edad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Eva Olmedo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para contribuir un poco con el debate, presidente, tengo entendido que hay dos aspectos que se están debatiendo en base a las posturas que asumen los colegas. Una de ellas es con relación al suplente que ocupa el cargo en un periodo por un tiempo que no se está estableciendo en el proyecto de ley y que podría aportar la diferencia del aporte para que en el siguiente periodo, eventualmente, si fuere electo nuevamente como diputado, pueda acceder a la jubilación ordinaria. La propuesta que yo quiero incluir, presidente, en vista que no tenemos un tiempo mínimo de permanencia en el cargo del suplente, es que mínimamente el suplente haya ocupado 12 meses o un año el cargo como titular y que eso le permita eventualmente adquirir el derecho de que si es reelecto, pueda aportar la diferencia de los, serían 48 meses, para que pueda equiparar el aporte jubilatorio y acceder eventualmente a la jubilación extraordinaria. Es un parecer que tengo, presidente, en busca de tratar de generar una equidad entre las posiciones encontradas de que no existe tiempo mínimo, porque con el criterio que actualmente tenemos con el proyecto de ley, un diputado suplente de ocupar tan solamente una semana o un mes el cargo, ya tendría adquirido ese derecho para que posteriormente pueda jubilarse en 2 periodos. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Diputado nacional Pastor Vera Bejarano tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Quisiera hacer una consulta. El caso de algún suplente con la edad de 60 años asume la titularidad y no es jubilado y queda por un periodo, incluso puede ser reelecto, ¿qué pasaría? La edad mínima, la edad de 60 años, sin embargo, en ese momento asume como titular y no es jubilado. Es la dicota de caso, por ejemplo. Se traslada la palabra al proponente, la consulta al proponente de esta moción, pero antes vamos a darle las palabras a los diputados Antonio Busarquis. Presidente, yo no quiero generar incomodidad, pero tengo que decir lo que pienso. Nosotros no estamos autorizados para regalarle a nadie un periodo parlamentario. Solamente el pueblo puede decidir quién es diputado o no. Porque cuando un parlamentario suplente se convierte en titular por un año, es diputado por un año, no es diputado por un periodo. Y eso es que yo quiero dejar constancia en acta. Es diputado por un año, es diputado por el tiempo que le ocupe o le toque ocupar esa banca. Porque acá hay colegas que están hace 3 periodos y a nosotros no nos regalaron estos 3 periodos. Nosotros nos ganamos estos 3 periodos. Entonces para mí es muy desigual que acá, porque alguien ingresó un año, tengamos que computarle un periodo porque va a pagar el aporte. Con ese criterio yo ahora mismo voy a pagar la totalidad y me jubilo ayer. Entonces eso es una ilegalidad y una injusticia, no corresponde, presidente. Que conste en acta mi posición. Yo creo que se tiene que testar esa discriminación entre titular y suplente. Que complete la edad y que complete el periodo correspondiente para jubilarse si quiere jubilarse, presidente. Nada más. Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Alexandra Sena tiene uso la palabra. Presidente, en este sentido tengo que secundar la moción del colega Busarquis, porque independientemente de su trayectoria política y todo el esfuerzo que ha conllevado estos 15 años trabajando con gente, a comparación con mi caso, señor Busarquis, disculpe que lo mencione, yo soy muy consciente que he llegado aquí gracias al partido que represento, no al que estoy afiliada, sino al que represento y al presidente de ese partido. Entonces, también sé toda mi trayectoria social afuera, pero reconozco la trayectoria de cada colega que ya estuvo, ¿verdad?, en la política hace tiempo y me parece un despropósito tener que tirar a la basura de buenas a primeras, entonces cualquiera se puede jubilar. Si vamos con esos parámetros, tendríamos aproximadamente, hasta ahora, como dijo la colega Joana, lastimosamente perdimos ya 3 compañeros en situaciones, ¿verdad?, realmente tristes, y a lo que va el año, Dios no quiera, pero si es que es así, llegaríamos a 5, a 10, ¿cuántas suplencias más por este tema, por este factor? Después está el factor de los colegas que se están candidatando para muchas otras cosas. Corresponde que cumplan los 3 periodos que hoy ustedes mismos están pidiendo y se haga. Se solicita 180 meses de la cantidad de años de aporte. O sea, no podemos nosotros estar regalando porque sí y aumentar la caja porque alguien viene nomás a pasearse acá en el Congreso. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Además de que si alguien, como es el caso del senador, disculpe que también lo mencione, Núñez, que ya tiene más de 60, o sea que es un requisito que ya cumplió prácticamente porque sí nomás. Y la mayoría están en su fila, muchas de las personas ya adultas. Disculpe que lo diga también, ¿verdad, señor presidente? Pero es de ese lado que estamos teniendo gente adulta que sigue candidatándose, ¿verdad? Y queriendo reforma de este tipo, ¿verdad? Porque nosotros estamos naciendo, o sea, estamos metiendo una reforma que ya nace vieja. Esta es una reforma que nació vieja, ¿por qué? Porque nunca se vio a futuro. Nada más eso, presidente. Poner a consideración la moción del diputado Hugo Mesa con la oposición de los diputados Raúl Benítez, Antonio Busarquis y Alexandra Sena. Quienes estén por la aprobación se serán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Ahora hacer constar en positivo el voto del diputado nacional Juan Manuel Añasco. Favor hacer constar en negativo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. Favor hacer constar en positivo el voto del diputado nacional Carlos Godoy.
Suficiente mayoría para la aprobación de la moción del diputado Hugo Mesa. Siguiente punto. El siguiente artículo. Artículo 33. A consideración, aprobado. Artículo 34. A consideración, aprobado. Artículo 35. Artículo 34, tiene uso de la palabra el diputado Raúl Benítez. Presidente, a mí me gustaría que se mantenga que el cálculo actuarial se tiene que hacer cada 3 años. Ahora están queriendo poner que el cálculo actuarial se tiene que hacer cada 5 años. Ya cuesta luego acceder al cálculo actuarial, pero lo hacen, y eso con un plazo de 3 años, y ahora quieren pasar a un periodo de 5 años, y eso nos va a costar saber lo que realmente se está haciendo con la caja parlamentaria. Así que yo pido, presidente, dejemos como estaba en la versión original, que sea cada 3 años nomás el cálculo actuarial. Se toma su moción, diputado. Diputado nacional Hugo Mesa, tiene uso de la palabra. En realidad nosotros solicitamos, o si en realidad solicitaron los directivos de la caja parlamentaria y los asesores que se haga cada 5 años el balance actuarial a los efectos correspondientes, atendiendo el costo que eso conlleva, que aproximadamente tiene un costo bastante alto. Entonces por eso piden que se haga cada 5 años. Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez, tiene uso de la palabra. Presidente, el chiste se cuenta solo. O sea, tenemos una caja que tiene vuelo propio que no puede pagar un cálculo actuarial cada 3 años. O sea, solito se cuenta el chiste. Tenemos una caja parlamentaria que tiene vuelo propio, que tiene fondos propios, que es autosustentable y que tiene demasiado patrimonio, pero no puede pagar un cálculo actuarial, entiéndase, para ver los balances, para ver los números, para ver la situación financiera, cada 3 años. Entonces vamos a tener que hacer cada 5. O sea, el chiste que se cuenta solito, presidente. Mantengamos cada 3 años, por lo menos en eso. Entonces, los diputados que entran en un periodo, poquito pasando la mitad de su periodo, van a tener un cálculo actuarial de los aportes que están dando a la caja parlamentaria de forma obligatoria, porque ni siquiera permitieron que sea opcional. Voy a poner a votación las mociones del diputado nacional Hugo Mesa. Quienes estén a favor de la moción del diputado nacional Hugo Mesa se seguirán a votar en positivo. Quienes estén por la moción del diputado Raúl Benítez se seguirá a votar en negativo. A votación. Para hacer constar en negativo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. Suficiente mayoría para la aprobación de la moción Mesa. Siguiente artículo. 35. A consideración, aprobado. Artículo 36. A consideración, aprobado. Artículo 37. A consideración, 37. Diputado nacional Hugo Mesa, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Nuevamente ya estamos terminando. Para darle tranquilidad a lo que vienen sosteniendo o oponiéndose a esta caja, este artículo le va a dar un poco de alivio. El afiliado que al término del presente periodo legislativo opte por el retiro de sus aportes lo hará conforme a la ley 6.496/2020. Diputado nacional Raúl Benítez, tiene uso de la palabra. Presidente, para aclararle al colega nomás, porque habla que ahí no me sentí tranquilo. Yo quiero dejar claro nomás que esto no es una cuestión de plata. Esto es una cuestión de valores. Una cuestión básica de valores, una cuestión básica de moral y valores y de un poquito de ética. Acá se está planteando como si fuera que esto es una cuestión de plata. Entonces, presidente, para aclarar nomás al colega, porque acá lo correcto hubiese sido la eliminación de la caja parlamentaria, que entre paréntesis, tengo que decir que quedó como segundo punto del orden del día cuando la moción fue que primero se toque la aprobación de la caja parlamentaria. Eso entre paréntesis. Eso fue lo que se pidió, no se hizo. Entonces le quiero dejar claro al colega, no es una cuestión de plata, es una cuestión de valores. Y ahí está nuestra gran diferencia. Muchas gracias. Vamos a poner a consideración la moción del diputado nacional Hugo Mesa con la oposición del diputado nacional Raúl Benítez. Quienes estén a favor de la moción del diputado Mesa se dirán votar. ¿Se opuso, diputado? Disculpe, a consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 38.
A consideración, aprobado. Artículo 39. Diputado Nacional Gómez, tiene la palabra. Artículo 39, queda derogada las leyes 6.112/18 y la ley 6.420 del 2020. A consideración, aprobado. Último artículo de forma, que ha aprobado el presente proyecto de ley y será remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.